Bienvenidos a un nuevo top de los tops de Dani. Ya uno de los nuevos contenidos que publicaremos todos los martes. Todos los martes ahora en el canal tendrán contenido 100% nuevo. Esta vez hablaremos de los nombramientos más descarados del petrismo en la nómina diplomática, con una amiga que es sencillamente la mejor del mundo digital. Queridos amigos, con ustedes, María Paulina Baena. Iba a decir La Puya, pero es que no se llama La Puya. Nunca se ha llamado La Puya. La Puya se llamaba el programa que hacía en El Espectador. ¿Y qué pasó entonces, María Paulina? ¿Por qué saliste de La Puya? Porque ya quiero abrir otros caminos, buscar nuevas embajadas. Caminos diplomáticos, esa es la noticia de hoy. Oye, ¿y en serio, y un puesto diplomático no te sonaría en todo esto? ¿Así no tenga encima un escándalo? Bueno, aunque no tengas un escándalo, puedes tratar de convertirte en amiga de doña Verónica Alcocer, por ejemplo. Eso da consulado. Pero es que me tocaría trastearme hasta Chía, al conjunto de ellos, y pues el metro cuadrado ahí, ¿qué? ¿Cuánto puede valer ahí el metro cuadrado? Unos 10.000 billones. Pues sí, amigos, porque el mismo hombre que como opositor clamaba por no nombrar corruptos y por nombrar un mínimo del 50% de funcionarios de carrera diplomática en las embajadas, y con el que estábamos de acuerdo cuando criticaba las malas prácticas del anterior gobierno, que nombraba gente sin carrera como Machito, carrera en el peinado, quiero decir, tenía la capul, también ha tenido sus cosas. La verdad es que Petro sí tenía razón en criticar a Duque. Duque era tan descarado para convertir en cuotas políticas el servicio exterior que llegó al extremo de nombrar embajador en Cuba a Juan Manuel Corso, el politiquero ese que se quejaba que no le alcanzaba para la gasolina. ¿Será así, no? Sí, de sus caravanas no le alcanzaba la plata. La verdad es que Duque nombraba en el servicio diplomático al que se le diera la gana. A Claudia Bustamante, por ejemplo, cuyo único mérito era ser una rabiosa tuitera uribista, una bodeguera. 23 milloncitos se ganaba. Pero entonces llegó el cambio, la renovación, en cabeza de este hombre, el célebre godo marxista. Y pasamos de un presidente que hablaba del cerco diplomático para explicar cualquier cosa, en un cerco diplomático, y que cantaba en las cumbres internacionales: caminante no hay camino, al lado de Lenin Moreno. Es que eso no lo hace nadie más. De verdad, ¿cómo puede cantar eso uno al lado de Lenin Moreno? Y que hablaba de los 7 enanitos en escenarios internacionales. Los 7 enanitos. Eso fue tierno. Muy tierno. Muy tierno. Sí. A un gobierno en el que hay una alta consejera para los funerales de Estado. Es verdad, una consejera que en 6 meses ha acumulado más millas que Héctor Mora. ¿No sabes quién es Héctor Mora? ¿No? Muy ochentero el chiste. ¿Quién es? ¿No sabe nadie quién es Héctor Mora? Puta, estoy rodeado de millennials, qué horror. El del vuelo al instante. O sea, tenía más millas que el hermano de Duque, casi. Según la página de la Cancillería, hay ciertos requisitos para ser embajador en Colombia. Pero el gobierno parece que hizo con ellos lo mismo que Iván Duque. O sea, se lo pasó por la paja. Lo mismo que hacía Rodolfo Hernández con la ley. bueno, me rinda el culo con esa ley. Solo 3 de los 12 embajadores en América Latina de Petro son de carrera diplomática. Quintana en Uruguay, Victoria González Ariza en Guatemala y Mauricio Vaquero en Panamá, de quien ya volveremos a hablar. ¿Vaquero? ¿De cuáles vaqueros eran? La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular ha presentado 22 demandas contra los nombramientos diplomáticos de Petro, porque no cumplen con los requisitos de ley. Bueno, porque es que Petro ha tenido su parecido con Duque. El Petruque. Y el Petruque también ha nombrado tuiteros rabiosos de bodegas, politiqueros, personas cuestionadas y demás personajes semejantes en el servicio diplomático. En este top no vamos a contar a Armandito Benedetti, que tiene 2 procesos en la Corte Suprema de Justicia. Uno por supuesto lavado de activos y el otro por presuntamente direccionar contratos en FONADE. Eso creo que fue durante el periodo de Santos, porque todo se podrá decir de él menos que no sea capaz de reinventarse. Fue uribista, fue santista. Y ahora es un petrista que nunca se ha dormido en sus laureles. El voltearepismo nacional. ¡Que viva el voltearepismo nacional! Viajaba siempre con Petro en el avión. Mucho avión. Dentro de los logros del Armandito humano vale decir que ya ha logrado 2 cumbres entre Maduro y Petro. Y que logró también este corte.
Si no de cuentas, al menos de pelo, cortes y lavado. Sí, es que solo quiere saber de cortes de ese estilo. No contemos a Benedetti porque Benedetti tiene representación política. Pero entonces tampoco contemos en ese top al embajador de España, porque contra lo que parece, más que baladista, tiene bagaje en realidad de empresario. Y a veces nombran empresarios en el servicio diplomático y eso está bien. Si lo hacen bien, todo bien. Bien. Hizo méritos, por ejemplo, salía en los Petrovideos. Estamos hablando de un hombre que para dar continuidad a las políticas de Estado, tomó posesión en frac de tillero. Él también También. les encanta. Les encanta. El rey de España debe creer que así son los fracs acá. Sí, todos andamos siempre con nuestro frac de tillero. Para todos lados. Hagamos el paralelo de los dos fracs. Lindo, lindo. Arranquemos pues mejor con nuestro top de descaros. Número 9. El hombre que acabamos de mencionar, Mauricio Vaquero, embajador en Panamá. Aunque es de los pocos que sí tiene carrera diplomática, una funcionaria denunció que la había acosado sexualmente cuando él era embajador en Singapur. La mujer dice que ha sido revictimizada durante la investigación y que en el Ministerio de Relaciones Exteriores no han hecho nada. Cuando eres candidato, cuando eres presidente. Grave. Grave. Número 8. Víctor de Currea Lugo. El célebre profesor fue nombrado embajador en Emiratos Árabes pese a todos los escándalos de acoso que lo precedían. Tan pronto como lo nombraron, muchos testimonios de alumnas suyas terminaron tumbando su nombramiento. Es decir, el profesor renunció. Ante todo este escándalo, pues el profesor no le quedaba más que renunciar. Él mismo renunció. Él solito. Pero si fuera por el gobierno, No, estaría ya dichoso de la pelota. Ya estaría con su frac de tillero también. Su nombramiento de ninguna manera se habría... Gracias, Marcuchis. Número 7. Seguimos con el gran Germán Navas Talero, expresentador de Consultorio Jurídico. ¿Te acuerdas de ese programa? ¿No? ¿Tampoco? El Saúl García, del Conocimiento Jurídico. ¿Tampoco saben quién es Saúl García? Están rodeados de niños, pues. El Pachecolo, el Telemach de la jurisprudencia. ¿Telemach? ¿Nadie? ¿De verdad tú nunca viste Telemach? No, te lo juro. Marica. ¿Ninguno de ustedes acá? ¡Qué vejez! ¡Qué triste! Pues es una audiencia ochentera de los años 80, o sea, ¿qué puedo hacer? Su experiencia, la de Navas Talero, frente a la cámara de televisión lo terminó llevando frente a la cámara de representantes. Y allá en la cámara se volvió un político respetado y de ahí saltó a ser esa especie de doctor Chapatín sin filtro que podemos ver estos días. Cuando la representante Jennifer Pedraza criticó con valentía ese nombramiento, el doctor Navas Talero decidió llamarla vendedora de piñata de bazar de pueblo. Es raro como insulto, ¿no? Decirle a alguien eso como un insulto. Raro. Claro que entre vendedoras de piñata de bazar de pueblo, para insultarse se dicen congresista. Pero no fue lo único. El 6 de febrero, el profesor Navas propuso una vaca para comprar un silenciador que callara a la alcaldesa Claudia López. Yo sé que la alcaldesa canta mal, sobre todo cuando está recién despierta. Hoy es un gran día. Pero comprar un silenciador. En Colombia, un silenciador es un dispositivo que se le pone a las armas para que no suenen. Y aunque la teniente López es de armas tomar, no merece que nadie la calle. Trabaja juiciosa. Germán Navas Talero, amigos y amigas, es nuestro inminente embajador en Suecia. Por favor, la reina ríase para con los televidentes, ¿sí? Una reina seria, pues ni la de Inglaterra, por favor. Número 6. Hablemos ahora de doña Marta Ligia Queser, nuestra embajadora en Italia. ¿Su mayor mérito? Ser una de las mejores amigas de nuestra primera dama, la doctora Verónica Alcocer. Que no es poco mérito. Exacto, no es poco. Hay que saber bailar, saber seguir de shopping, aguantar el ritmo. El viaje, la viajadera, el jet lag. Es que doña Marta Ligia sabe a cuál rama se trepa. ¿Cuál árbol echa sombra? Un verdadero premio a una funcionaria que se merece todo. Número 5. Temístocles Ortega. Este señor, nacido en el Cauca, en la población de Mercaderes, Y por lo mismo, político ha sido político tradicional de toda una vida. de Mercaderes. Ha pertenecido al partido Cambio Radical desde siempre.
Y mucho más grave que lo anterior, se llama Temístocles. Lindo. Se llama Temístocles. La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación por presuntos actos de corrupción contra el señor Temístocles. Pero podría tratarse de algún homónimo. Miren, este capítulo es sobre los descaros diplomáticos del gobierno de Petro. Un gobierno que en todo caso ha tenido nombramientos muy emocionantes, que mandan todo un mensaje, lo digo en serio. Por ejemplo, le ha dado representación a los arhuacos y además miembros de las comunidades indígenas. A lo mejor se confundió y en esa línea de nombrar representantes indígenas quiso nombrar a un verdadero cacique. Un miembro del gobierno del cambio radical. Número 4. Y llegamos en este top al diploma olímpico con don Moisés Ninco Daza, nombrado recientemente embajador en México. Yo le tengo afecto pues porque es como yo, no tiene carrera. Como el metro de Peñalosa, no tiene estudios. Como Tunja en la madrugada, no tiene un solo grado. El señor Ninco no se graduó y su mayor experiencia laboral fue manejar las redes del senador Gustavo Bolívar. Bueno, eso vale no como carrera, sino como pena sustituta. Con ese padrino, míreme ese James Bond. Se le abona que el frac no es tetillero, ¿no? Con ese padrino, más sus impresionantes conocimientos de la cultura azteca, De Tenochtitlán, de Chapultepec, de Chimalpopoca. al menos del Chavo. Chao, también lo viste. Sí. Ay. Con ese padrino y pues su cultura azteca quedó nombrada. Como no tenía los estudios suficientes para satisfacer los requisitos que ponen ahí en la Cancillería, el Comité Evaluador del Ministerio de Servicios Exteriores hizo un estudio de compensación. Y el estudio dictaminó que Ninco había participado en el modelo de Naciones Unidas cuando estaba en la universidad y fue destacado como representante sobresaliente. Increíble, de verdad. Y eso se lo homologaron. Claro. Y así logró llegar a Yo ser también hice embajador. de las Naciones Unidas. Ahí verán, estoy desempleada. Presidente Petro, hágame la caridad. Muy merecido, un embajador modelo de la ONU. Ese es un requisito para salir en Los Simpson, no para ser embajador. No puedo respirar. Deténganlo. Bueno, de golpe el país que le tocó representar en el modelo de Naciones Unidas fue México. Eso explicaría todo. Yo hice de Ángel en una obra de teatro del colegio. Me lo pueden homologar para ser embajadora en el Vaticano. Fue alumno destacado en el modelo de la ONU. Is the New nació en el Hospital Militar, con que Iván Duque justificaba el nombramiento como ministro de Defensa de Diego Mola. Pero como bien reclamó David Racero en su cuenta de Twitter, Miremosla acá. Ah, no ha puesto nada. Hola, David. No ha puesto nada. Número 3. y ya que andamos en ese perfil de gente sin perfil, salgamos de una vez del siguiente, don Sebastián Guanúmen. De pelos, me parece. Han debido nombrarlo en México por el bigote de charro. El Camilo del Mal. Es igualito a Camilo, ¿lo has visto? ¿Cuál? ¿El de los bigotes? Sí. El hombre que se hizo famoso porque en plena campaña apareció en un video diciendo que iba a correr la línea ética, que no estaba mal correrla un poquito. La línea ética pues se va a correr un poco. Ese es el flamante cónsul de Santiago de Chile. Se debe estar en el modelo de la ONU en Rusia, Putin, ¿ok? Un verdadero diplomático sabe guardar la línea más que correrla. Por si fuera poco, Hugo Guanúmen, el papá del Camilo Maquiavélico, A quien, dicho sea de paso, le salió hace poquito un puestico en el Ministerio de Vivienda. defendió el nombramiento de su hijo con este trino: ganen la presidencia y lo nombran donde ustedes quieran. Esa es una regla de la democracia. Los Guanúmen, siempre apegados a las reglas. Y aunque borró el trino, pareciera que ganar les da derecho para hacer lo que se les dé la gana. Guanúmen fue protagonista de un escándalo. Ese fue su mérito para ocupar un cargo diplomático, porque de resto no tiene carrera diplomática. De hecho, tenía más carrera el hincha del Tolima cuando lo perseguía el jugador de Millonarios, la vez que corrió la línea ética, precisamente. Ya que hablamos de líneas, llegamos al número 2. El gobierno nombró a León Freddy Muñoz, acusado de tráfico de estupefacientes, como embajador en Nicaragua. Don Leo Freddy fue capturado en el aeropuerto Río Negro de Antioquia el 31 de mayo,
con 160 gramos de cocaína escondidos en su maleta. Era como una versión criolla de Alerta Aeropuerto, pero no se robó 70.000 millones. Sí, lo cogieron con eso, pero no se robó 70.000 millones. Don León pasó de ser un tigre para los micos y todas esas cosas que hacen en el Congreso a protagonizar un caso por mula. Pero aún así, el gobierno de Petro decidió nombrarlo ante el gobierno de Daniel Ortega. Él también se fue de gorra, como buen embajador, para parecerse a Ortega. Mucha mula, el que lo nombró. Número 1. Y llegamos al número 1, al caso más emblemático de todos. El nombramiento de Juan Manuel Corzo como embajador en Paraguay. El doctor Corzo se hizo famoso porque cuando era congresista se quejaba porque qué pecadito, no le alcanzaba la plata para la gasolina. Le preguntamos al senador Corzo si no era suficiente con su salario para echarle gasolina a su camioneta. Dijo que no. A él le gusta la gasolina. Denle más gasolina. Por ese entonces el activista Gustavo Bolívar lanzó el Corzotón, una colecta simbólica para ayudarlo. Para elegirlo como presidente del Congreso. Corzo es un político conservador que tiene buena clientela en Cúcuta Los corsarios. y ha sido beneficiario de mermelada diplomática en el gobierno de Duque. ¿Se acuerdan que lo mencionamos al comienzo? En el gobierno de Duque lo nombraron como embajador en Cuba. Donde no hay gasolina, paradójicamente. Era una forma de castigarlo. Y ahora el gobierno del cambio lo nombró embajador en Paraguay. Hermoso. El gobierno del cambio de embajada, no de embajadores. Y eso es, amigos. Ya lo ven ustedes. Tuiteros que terminan como cónsules. Politiqueros que reciben las embajadas como pagos burocráticos. Gente sin carrera diplomática, que era lo que el petrismo reclamaba siempre cuando estaban en oposición. Personajes con pendientes en la justicia. Con escándalo de corrupción, de acoso. Todos ellos nos están representando en el exterior. Que nos molesten los hechos más allá de quienes los protagonicen. Que nos indignen los hechos sin que dependa de quienes los protagonizan. Y que entendamos que no vale la pena pelear por políticos. Los políticos pueden ser objeto de burla, de fiscalización, pero no de peleas entre nosotros. Si terminan haciendo más o menos lo mismo. Por eso, amigos, no peleen por políticos. Dejen de ser tan mulas. O se terminan ganando su embajada. Listo, amigos, si les gustó este video, por favor, compártanlo. Dejen un like. Dejen un comentario. Nutran este top que hicimos con ideas de ustedes. Recomiéndenle a Verónica. Sí, eso es muy importante. Mándenselo al embajador Corzo, en la sede de la embajada en la que se encuentre. Digan si participaron en modelos de Naciones Unidas. Eso. Para que pongan a rotar sus hojas de vida por ahí. Eso, ¿en qué horas de teatro escolar actuaron? A ver cuál embajada merecen. Y nos vemos este jueves en la emisión de Notidani.